burning up, I'm burning up, oh, I'm burning up. So I look to the world outside, I don't wanna say it. I'm eating my insides, it's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Ruby. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Redebel 360 de fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 18. Revelar. Hablar idioma diferente. Pensamientos. Ataques. Demon/Summon Talking. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? Preguntó Ozpin mientras él, Glinda, Winter y Crow marchaban con los equipos Ruby y PRWN hacia las pistas de aterrizaje. Aproximadamente 12 horas. ¿Por qué? Pirra respondió. Para tratar de determinar qué tan lejos pudo haber llegado. Con cómo están las cosas ahora, podríamos tener que considerarlo un espía enemigo. ¿Quién sabe qué podría haber logrado con su tiempo aquí? Winter respondió lacónicamente mientras indicaba a los bullets que se calentaran. No. Kitsune no es el enemigo, simplemente tuvo que irse por lo que pasó con Ironwood y el Mech. Ruby exclamó, tratando de proteger a su pareja. Imposible, no hay forma de que lo hayan conseguido todavía. Glinda se despidió. Tenía estos sapos, los llamaba convocaciones. Comentó Yang. Entonces es posible que hayan recibido el mecanismo y la información minutos después de su regreso. Es tiempo de sobra para tomar una decisión. Razonó Crow. De hecho, pero el asunto sigue siendo que antes de irse hubo un tiempo en el que podría haber robado diseños, planos y cosas por el estilo. Si se trata de la guerra de nuevo, no pueden caer en manos de los shinobi, de lo contrario ya hemos perdido. Dijo Ozpin. Las otras palabras fueron dichas mientras se acercaban a las cabezas de toro que giraban sus espadas. Entonces el mundo estalló en fuego, el ruido hizo estallar sus tímpanos, y la onda de choque los lanzó una docena de pies hacia atrás. Su aura afortunadamente los protegió de los peores daños. Mira lo que tenemos aquí, Itachi. Una voz gutural habló mientras el grupo se reunía. HN. Bien sea así. Respondió. Fuera del humo y el fuego, dos figuras caminaron, una era grande de 2 metros con una extraña piel azul y branquias, la otra un delgado 1,90 m. Ambos vestían mantos holgados con nubes rojas y sombreros de bambú con borlas de papel. Los dos lados se miraron mientras el grupo de la escuela se reunía después de la explosión. Él no está aquí, dijo de nuevo el brusco. Parece que no, dudo que haya recibido alguna advertencia por adelantado de que algo más debe haber sucedido. Respondió el flaco. ¿Dónde está Uzumaki? Preguntó por primera vez en Renan. Uzumaki. Se fue no hace mucho. Estábamos a punto de buscarlo nosotros mismos. Ozpin respondió lacónicamente, el primer hombre que se levantó. Observó a los recién llegados con cautela. ¿Cuál es tu problema con él? Eso es entre nosotros, pero supongo que ya que él no está aquí, no nos serás de utilidad. Dijo el flaco. ¿Significa esto lo que creo que hace? Dijo el grande, con una sonrisa sedienta de sangre visible incluso bajo su sombrero. Los ojos de Ozpin abrieron su ninsu lo suficiente como para entender lo que venía. Armas. Llamó y preparó su bastón. Winter, Crow y Glinda aparecieron junto a ellos y los cuatro bloquearon el camino de la pareja hacia la escuela y los estudiantes directamente detrás de ellos. El grande comenzó a caminar hacia adelante amenazadoramente, sacando una hoja casi tan alta como el hombre mismo y cubierta con vendas por la espalda. Y luego estaba frente a ellos, su espada ya en movimiento. Crow, el pobre tipo, apenas tuvo tiempo para levantar su espada antes de que la lanzaran al otro lado de la plaza. El hombre deslizó su espada frente a él, bloqueando una docena de pequeños proyectiles violetas de Glinda, y desvió algunos golpes de Winter en unos pocos segundos sin apenas esfuerzo de su parte. Crow apareció en lo alto en toda su extensión, pero el hombre encapuchado simplemente se apartó del camino y Crow se estrelló contra el suelo. Una cúpula púrpura apareció alrededor del hombre mientras el shinobi respondía con su propio golpe hacia abajo. Winter aceleró de nuevo y tanto ella como Crow se enfrentaron al shinobi de cerca, sintiéndose cada vez más frustrados mientras él se defendía perezosamente. Ni siquiera el apoyo a distancia de Glinda hizo la diferencia, su extraña espada absorbiendo el aura.
El shinobi sin previo aviso pasó a la ofensiva, golpeando a un lado a Winter, cuyo aura se llevó la peor parte del golpe. Crow logró parar algunos tiros en su camino antes de que una patada inesperada lo golpeara en el estómago y fuera golpeado contra el suelo por la empuñadura de la espada. El shinobi resopló y puso su espada sobre su hombro. Eso fue aburrido. Él refunfuñó. Vio a Winter volver a levantarse por el rabillo del ojo. «Oh, ¿estás de vuelta?», cuestionó y preparó su espada, solo para balancearla hacia su costado, cuando un pequeño misil le disparó, causando que explotara prematuramente cubriéndolo de humo y fuego. Una ráfaga de pasos apareció detrás de Ozpin y el resto de la facultad capaz de combate se unió a la pelea. El cañón del arma de Oblek todavía humeaba. «Lo siento, llegamos tarde, director». El doctor saludó mientras miraban la nube de humo. «¿Estás bien, Crow?», Winter preguntó mientras ella y Crow se unían a los profesores. El hombre en cuestión giró su hombro y se encogió de hombros. «Estaré bien, me tomó con la guardia baja, eso es todo». El humo se disipó y dejó al descubierto la figura que estaba dentro. Todavía de pie y perfectamente bien. El shinobi volvió a sonreír debajo de su sombrero y se rió oscuramente. Comenzó a caminar hacia adelante de nuevo y preparó su espada, pero una simple orden del otro hombre encapuchado lo detuvo. «Kisame», dijo el otro, mirando hacia un lado. «Tuviste suerte», gruñó y siguió su mirada y sonrió aún más si eso era posible. Los profesores y los estudiantes presentes lo siguieron con cautela y vieron a la figura a un lado, envuelta en una capa de negro. «Regresó», murmuró Ozpin en confusión. «Naruto», Pirra murmuró, sorprendida y eufórica al mismo tiempo con el resto de PRWNRV. «Regresó». Yang cuestionó confundido. Ruby, por otro lado, sonrió alegremente al ver a su compañero. Naruto movió su capa y desenvainó su katana. «Déjalos en paz», dijo. «¿Y qué vas a hacer al respecto, mocoso?», lo desafió Kisame, girándose completamente para enfrentarlo. Naruto levantó el letrero del carnero y soltó una carga de chakra dentro de su cuerpo. «Algún tipo de sello, ten cuidado, Kisame», comentó Itachi, con la cabeza ladeada. Naruto dijo y no hizo nada más que levantar su espada en dirección a los dos miembros de Akatsuki. Kisame continuó sonriendo y reflejó su movimiento. Por un solo segundo, el mundo se quedó en silencio, y luego los dos espadachines se enfrentaron, tratando de fortalecerse el uno al otro. Ninguno cedió terreno mientras se empujaban el uno contra el otro hasta el punto en que el suelo comenzó a fracturarse y agrietarse debajo de ellos. Una de las manos de Kitsune desapareció en su capa y reapareció en un destello de plata, lo que obligó a Kisame a retroceder para que el tanto de Kitsune no terminara la pelea prematuramente. Kisame se rió entre dientes y comenzó a rodear al shinobi más pequeño. «Te has vuelto más fuerte, mocoso. Tal vez tenga que cortarte las piernas después de todo», reflexionó. Kitsune no respondió mientras imitaba el movimiento de Kisame antes de volverse borroso y reaparecer frente al hombre más grande, liberando una serie de furiosos ataques que inmediatamente borraron la sonrisa del rostro de Kisame mientras trabajaba para defenderse con la espada de gran tamaño. «¿Soy solo yo o se ha vuelto más rápido?», Glinda murmuró mientras los espectadores miraban el compromiso con no poca cantidad de miedo. «Más fuerte también, ¿viste cómo se emparejó con ese hombre antes?», comentó Crow. «Lo que todavía me desconcierta es por qué regresó, estaba prácticamente libre en casa y, sin embargo, regresa para ayudarnos cuando aparecieron estos dos». Ozpin cuestionó sus agudos ojos para poder ver la pelea. Todo su estilo de lucha ha cambiado. Antes se basaba casi exclusivamente en el contraataque, solo avanzaba cuando era necesario, ahora es agresivo pero también mucho más eficiente, conservando la fuerza donde se necesita y devolviéndola al contraataque. Él analizó. Echó un vistazo a Winter a su lado para ver si ella tenía alguna opinión, pero se sorprendió más al ver la expresión de su rostro. Preocuparse. Naruto se agachó y pasó por debajo de Sameada, balanceando su propia espada en la espalda de Kisame, quien simplemente se hizo a un lado para evitarlo. Sin embargo, para no desanimarse, Naruto sacó su tanto de su sombra y logró un pequeño corte a través de la capa del hombre, no lo suficiente para sacar sangre, pero el progreso fue un progreso.
La ventaja que tenía sobre el antiguo Kirin era su velocidad, como la de la mayoría de los enemigos, pero las habilidades y la fuerza del espadachín con la espada la contrarrestaban, sin mencionar que cada vez que estaba cerca de la espada sensible, absorbía parte de su chakra. No lo suficiente en un solo momento para causar preocupación, pero terminaría en una batalla de desgaste que no estaba seguro de que ganaría en su estado actual. Su audición avanzada había captado las conversaciones de su audiencia, y el pensamiento de Ozpin comenzaba a preocuparlo. Ya se arriesgaba a disipar sus sellos de gravedad y resistencia para igualar a los dos ninjas de rango S que tenía ante él, pero eso podría haberle dado una pista al director sobre él aún más. Sabía que siempre había sospechado algo, pero últimamente sus conclusiones se estaban acercando preocupantemente. La situación con el ninja desaparecido no ayudó y se preguntó si ese era el plan de Akatsuki desde el principio. Si tuviera que ir más lejos, las ramificaciones serían grandes. Y no solo político. Detuvo otro golpe y se arriesgó a mirar a su equipo. El terror y la preocupación brillaban en sus ojos y postura. Odiaba hacerles esto. ¿Cómo lo mirarían si supieran quién era realmente debajo de su capa? Miedo, pero no por él sino por qué. Naruto regresó a la realidad para bloquear un golpe hacia su pecho y desviar más golpes de espada, contrarrestando con su propia patada ensombrecida por el empuje de su katana, los cuales fueron fácilmente esquivados. Kisame retrocedió aún más con un salto de poder de chakra y dejó a Sameada, sabiendo que lo que venía hizo lo mismo y juntos pasaron los sellos de mano en segundos. Suiton. Suizoa gritó Kisame, golpeando sus manos juntas. Naruto terminó los sellos de sus manos en un tiempo récord cuando una ola de agua avanzó hacia él en una masa retumbante. Futón. Daitopa. Naruto exhaló un huracán de viento, la pared literal chocó con el agua en una explosión masiva de ruido y agua, deteniéndola en seco. Pero Naruto no se detuvo allí. En el momento en que terminó la primera técnica, comenzó otra. Futón. Okakami entonó, su voz se perdió en los alrededores de carga. El jutsu generalmente lo realizaban aquellos que empuñaban un abanico de viento debido a su dificultad, pero aquellos con una naturaleza lo suficientemente fuerte podían realizarlo sin él, como lo muestran 2 docenas de hojas de viento que aparecen en patrones entrecruzados, ya en movimiento hacia Kisame. El humo y el vapor finalmente se disiparon, revelando que Kisame se escudaba con su espada, trincheras a ambos lados de él donde su técnica había cortado el suelo. El hombre se acercó constantemente a su hombro y lo frotó un poco antes de tirar de rojo. Naruto no pudo detener la pequeña sensación de satisfacción por haber sacado la primera sangre. Kisame miró su mano por unos segundos antes de reír en voz alta. Ha pasado un tiempo desde que sangré. Sonrió alegremente, parándose derecho y colocando a Sameada en su hombro. Un cosquilleo recorrió la espalda de Naruto y agarró su espada, girando solo a medias antes de tener que usar el lado plano de su espada para evitar que la punta de un kunai le perforara el cuello. El rostro ensombrecido de Itachi lo miró fijamente, extrañamente ausente del Sharingan carmesí. Naruto se movió primero, arremetiendo con una rodilla que al menos obligó a Uchiha a retroceder un poco. Sin embargo, la pausa fue corta. El shinobi mayor se lanzó contra Naruto en una furia de ataques que inmediatamente pusieron al hombre en la retaguardia. Itachi era el shinobi perfecto, no era demasiado fuerte ni rápido. Su grupo de chakra no era grande en el gran esquema de las cosas, pero lo que lo hacía peligroso era su pura habilidad, su habilidad para usar todo a su favor y exprimir hasta el último pedacito de utilidad de un simple senbon. Por eso Naruto pronto encontró su katana fuera de sus manos y voló hacia Byakugan a los pocos segundos del duelo. Para no molestarse, cambió al estilo colibrí de su padre, sin cabeza ante las crecientes preocupaciones de sus espectadores. Estaba en una pelea de taijutsu con un clan que podía predecir el futuro, no estaba moviendo los hilos. La pelea cuerpo a cuerpo fue ciertamente animada, los dos moviéndose, saltando, rodando, siempre tratando de encontrar una ventaja. Sin embargo, estaban bastante igualados con la confusión de Naruto. La pelea con Sasuke fue más difícil hace años, pero lo atribuyó a una habilidad más débil en comparación. Naruto de repente dio una voltereta hacia atrás a costa de un corte en su brazo de un kunai. Ni un momento después, Kisame se estrelló contra Sameada, haciendo cráteres en el suelo donde una vez estuvo parado.
Aterrizó en cuclillas y se deslizó hasta detenerse unos metros delante del grupo, que todavía no se había ido. Después de unos segundos, su espada flotó a su lado rodeada de un ligero brillo grisáceo, sostuvo su mano debajo de ella y, obedientemente, cayó sobre su palma. La pelea apenas comenzaba y ya el campus estaba peor destrozado que la pelea de baile, necesitaba alejarlos. Kisame e Itachi no tenían reparos en ir a por todas, pero él no podía. Si no fuera por su frágil disfraz, pero no quería herir involuntariamente a alguien. Comenzó a caminar hacia la pareja que imitaba su movimiento, aceleró lentamente antes de estar corriendo y se deslizó limpiamente debajo de Sameada mientras apuntaba a dividirlo en dos. Se levantó en un movimiento y paró dos golpes de kunai de Itachi antes de contraatacar con un golpe de palma en el pecho que fue golpeado a un lado. Dio un paso atrás y bloqueó un fuerte golpe de Kisame y dirigió el impulso hacia el suelo para liberarse y el brazo para bloquear una patada. Saltó ligeramente cuando Kisame barrió a Sameada por el suelo en un intento de desequilibrarlo y un rápido Kamwari lo colocó detrás del hombre y pateó al espadachín. Se giró cuando Itachi volvió a enfrentarse a él, esta vez con cuidado de no perder su katana. Docenas de golpes vinieron entre los dos en segundos. Naruto hizo un corte en la mejilla de Itachi a costa de un estómago magullado antes de tener que saltar una vez más lejos de Kisame, esta vez dejando una etiqueta en el suelo para detonar unos segundos después. Aterrizó en cuclillas y se hizo a un lado cuando Kisame salió rugiendo del humo, la hoja en un amplio arco, luego se inclinó hacia atrás cuando dos kunai zumbaron sobre su cabeza. Se puso de pie y bloqueó varios golpes de Itachi antes de girarse una vez más y defenderse de los ataques de Kisame en rápida sucesión. Entre los dos, Naruto tuvo dificultades para defenderse eficazmente del agresivo asalto y, a pesar de predecir y contrarrestar los ataques con una habilidad casi antinatural, algunos siguieron arrastrándose a través de su guardia. Lenta pero seguramente lo desgasta. Sin embargo, todo se vino abajo cuando Naruto finalmente no reaccionó a tiempo, y la hoja plana de la espada de Kisame golpeó al ninja más joven a través del patio y de espaldas. Tosió un par de veces mientras se ponía de pie, casi arremetiendo cuando sintió un par de delicadas manos que lo ayudaban a estabilizarse. Muy bien, quitar los sellos no fue suficiente, murmuró, miró hacia atrás y a los espectadores. Winter parecía desgarrado, Ozpin sospechaba, los profesores miraban con ojo crítico y sus antiguos amigos miraban con algo de horror. Naruto gruñó molesto y movió su muñeca, un peculiar kunai se deslizó en su mano, uno que poseía 3 puntas y un mango más largo. Los ojos de Ozpin se abrieron de inmediato y su agarre en su bastón se volvió blanco. Movió su brazo y Kisame descuidadamente lo desvió hacia el suelo, donde clavó la manija hacia arriba. Los otros profesores reconocieron al kunai. Naruto tardó un microsegundo en aparecer ante los dos, apenas habían registrado el destello amarillo cuando una bola de chakra en forma de remolino abrió un agujero en el pecho de Kisame y una katana atravesó la garganta de Itachi. Los dos cuerpos habían caído al suelo muertos cuando los demás finalmente se pusieron al día con el procedimiento. Parecía que los elementos mismos se quedaron en silencio, ya que ni siquiera se podía escuchar la brisa en la tranquilidad del patio. Para que conste, esperaba que no lo averiguarás. Al menos así la capa de Naruto se agitó silenciosamente en el viento mientras miraba los cuerpos de Kisame e Itachi. O más bien lo que deberían haber sido ellos, ahora dos rostros anónimos y olvidables lo miraron. Problemático. Se inclinó y recogió su kunai, deslizándolo hacia atrás en un bolsillo oculto. Nunca quise lastimarlos, a ninguno de ustedes. Espero que lo sepan. Continuó en silencio. Dices eso y, sin embargo, ¿crees que te perdonaremos? ¿Tú? Glinda cuestionó dar un paso adelante, y luego se retiró cuando se dio cuenta precisamente de a quién se estaba acercando. Naruto se rió entre dientes. Después de todo lo que he hecho, ni siquiera me perdono la mayoría de las noches. Su capa ondeó levemente indicando que se encogió de hombros. No importa, regresé porque sentí que estos dos me estaban buscando, se han retirado por ahora. Sin embargo, es probable que me estén esperando en el bosque. Esmeralda, no recomendaría seguirme, ya no estaré sosteniendo una gran parte de mi fuerza de vuelta. Dijo y comenzó a caminar por las pistas de aterrizaje. Ruby corrió bruscamente hacia adelante. Espera.
Llamó desesperadamente. Naruto suspiró y murmuró un jutsu en voz baja, un pequeño vendaval de viento se acumuló detrás de él, levantando al miembro más joven de Ruby y dejándola en los brazos de Pirra y Yang sin interrumpir su paso. Diles quién soy realmente. Lo siento Ruby, todos. Dijo antes de desaparecer por el borde. De repente fue como si estuvieran recordando respirar por primera vez, todos tomando grandes tragos. ¿Qué quiso decir con quién es realmente? Preguntó Ruby, la más confundida. Su verdadero nombre no es solo Uzumaki Naruto, ese es su nombre de nacimiento seguro. Winter comenzó vacilante, sin dejar de mirar por donde había desaparecido. Hacia el final de la guerra pasó por Namikaze Naruto. Pero lo conocíamos más comúnmente, como el Zorro Sangriento, comandante de las fuerzas Zanbu en las naciones elementales. Ozpin terminó, habiéndose recompuesto. Hubo estremecimientos entre los profesores cuando parecieron palidecer aún más, el nombre infundió miedo entre algunos de los cazadores y cazadoras más empedernidos. «Oh, mierda», susurró Yan, mientras Weiss y Blake se estremecían pesadamente. Pirra frunció el ceño, un hoyo creciendo en su estómago. ¿Qué hizo para cosechar tal reputación? Ozpin puso ambas manos en su bastón y respiró profundamente. 6 meses antes del final de la guerra, habíamos traspasado con éxito las líneas elementales y teníamos una línea directa hacia el corazón de las naciones. Intel sugirió que no había concentraciones significativas de tropas lo suficientemente grandes como para repeler un ataque dirigido, por lo que el comando envió 6,000 soldados como una vanguardia. 100 regresaron, golpeados y ensangrentados. Los estudiantes se pusieron verdes ante el pensamiento. Cuando se les preguntó acerca de su fracaso, afirmaron que un hombre soltero con la armadura de un soldado Anbu y una máscara de porcelana con la apariencia de un zorro estaba frente a ellos. Usó un peculiar kunai de 3 puntas y diezmó al ejército en menos de una hora. Glinda habló a continuación. Por supuesto, nadie les creyó, los shinobi eran realmente poderosos, especialmente sus líderes, pero 6.000 eran demasiados incluso para ellos. Así que luego enviaron 13.000. Menos de 10 regresaron esta vez, trayendo la misma historia. Una tercera vez enviaron soldados 21.000, incluidos algunos cazadores y cazadores de renombre. Ninguno regresó ese día. Winter recogió con tristeza. Como dicen que la tercera es la vencida y el alto mando entendió la indirecta, un nuevo jugador había entrado en el campo. Y así nació el Bloody Fox. Las pérdidas durante esa semana por sí solas volvieron la guerra a favor de las naciones, nunca se recuperaron de la pérdida de hombres y equipo y la moral cayó tan considerablemente que creyeron que ya estaba predeterminado que perderíamos la guerra. Crow continuó. Durante los próximos 6 meses aparecería esporádicamente por todo el continente, esparciendo miedo y disensión entre nuestras filas, cuando apareció un simple susurro de él. Lo último que se supo de él fue en Sea Country, cuando se llevó a toda la guarnición por su cuenta después de que fracasaron los aterrizajes. Sin embargo, nunca imaginamos que fuera alguien tan joven. Ruby frunció el ceño al pensar, él me contó sobre eso. Ella murmuró. Todos los ojos en el patio se volvieron hacia ella, ¿qué quieres decir? Cuando fuimos a la playa durante el verano, tuvo un episodio y se retiró a su habitación. Hablé con él más tarde y me lo contó. Ella admitió en voz baja. ¿Un episodio? ¿Qué quieres decir? Port cuestionó con brusquedad. Los estudiantes se miraron unos a otros, lo hemos estado observando por un tiempo, y creemos que podría estar sufriendo algún tipo de trastorno de estrés postraumático. Pirra comenzó. Despertar en medio de la noche, sudando y en pánico. Comentó Blake. Lugares que lo desencadenan. Añadió Yang. Sacudidas ante ruidos fuertes. Weiss terminó. Sin mencionar que se puso bastante a la defensiva cuando le preguntamos al respecto. Los profesores estaban bastante perplejos. Todos son síntomas de trastorno de estrés postraumático, nunca pensé, murmuró Glinda. Es joven, y lo que ha visto y hecho. Es realmente una sorpresa. Ozpin intervino pensativo, y tal vez incluso con tristeza. No, pero lo había sospechado durante el tiempo que lo conocí. Tal vez debería haber hecho más, se lamentó Winter. Espera, ¿lo sabías? Crow cuestionó. Winter resopló molesto. Sí, lo sabía. Y sí, no dije nada.
Ella reveló. ¿Y por qué es la señorita Schnee? Se preguntó Ozpin. Eso no es asunto suyo, director. Winter resopló a la defensiva. No importa sus opiniones sobre él, ¿no deberíamos quizás ayudarlo? Ruby se preguntó. No, solo estaríamos en su camino. He estudiado el libro Shinobi Bingo que enumera al nin más peligroso de la EN. Missing Mino de otra manera. No solo nuestro amigo, prácticamente el primero de la lista, los dos él está peleando tampoco es una broma. Crow respondió. Uchiha Itachi Yoshigaki Kisame. Dos de los ninjas perdidos de rango S más peligrosos que han salido de las aldeas Shinobi. Winter ingresó, deslizando su pergamino. ¿Cuáles son sus posibilidades? Black dudó. Winter suspiró mientras guardaba su pergamino, desde la última vez que lo vi. Slim, pero eso fue hace más de un año. Si alguien puede hacerlo, es Naruto. Se volvió y comenzó a entrar. Tengo hombres que vienen para asegurar el área, y un dron entrando en el bosque Esmeralda. Si no podemos ayudar, al menos podemos observar. Naruto caminó silenciosamente a través del árbol en el bosque Esmeralda, realmente le gustaba estar aquí, recordándole su hogar. Aunque el árbol era mucho más pequeño, algunos en Fire Country eran más altos que algunos de los edificios en Vale, tal vez incluso el propio Viacon. ¿Estás consciente? Estás entrando en una trampa. ¿Correcto? Habló una voz en el fondo de su cabeza. Sí, Kurama, lo soy. Naruto respondió lacónicamente. Entonces, ¿qué planeas entonces? Preguntó. Suelta la trampa, por supuesto. Kurama resopló. ¿Por qué esperaba algo más? No están solos, ¿sabes? Yo quiero. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó el zorro por segunda vez. Les enseñamos que messing con un Uzumaki enojado, es una realmente mala idea. El demonio se quedó callado antes de que una fuerte risa retumbante resonara en su cabeza. Me gusta este plan. Naruto sonrió cuando se imaginó la sonrisa maliciosa extendiéndose por el hocico del Kyuubi. Naruto salió del bosque hacia un gran claro sin ceremonia ni formalidad, deteniéndose después de unos pocos pasos adentro. Qué amable de tu parte unirte a nosotros, Naruto-kun, como puedes ver, te estábamos esperando. Saludó Itachi. Naruto no respondió de inmediato, en cambio, sus ojos parpadearon alrededor del claro. Memorizando a los 500 shinobi enemigos que lo rodeaban, cada uno con una capa negra con nubes rojas. Has estado ocupado. Comentó. Supongo que los ataques durante el año han sido obra tuya. Itachi asintió desde el centro del pequeño ejército. Supones correctamente, como habrás adivinado, es hora de que dejemos de escondernos en las sombras por tanto tiempo. La unidad de las naciones fue una sorpresa y un revés, pero no importaba. Tenemos nuevos aliados ahora y podemos avanzar con ritmo. ¿El colmillo blanco? Preguntó Naruto. Por ahora. Naruto tarareó. Inclinó levemente la cabeza cuando vio un destello por el rabillo del ojo, un dron atlesiano. Ellos estaban mirando, ¿verdad? Es almirante que derrotes al mocoso de nuestro apoderado, no lo dudes, pero encontrarás el trato real mucho más desafiante. Quizá me habló de repente desde detrás de él. Entonces, ¿qué será Naruto-kun? ¿Vendrás en silencio? Propuso Itachi. Naruto resopló y dejó caer su capa, finalmente revelando su armadura y máscara Ambu al mundo, su katana y tanto atados a su espalda y una bolsa extra de kunai en su cadera. Y la gente dice que eres un genio. Itachi inclinó la cabeza, desafortunado. Final. Rojo. Capítulo 19. El zorro sangriento. Naruto, vestido con su equipo Ambu, caminó penosamente por el campamento base mientras la lluvia caía desde arriba, convirtiendo el suelo embarrado en un desastre pantanoso. A su alrededor, shinobi, samurai y lacayos comunes corrían a sus trabajos en una exhibición masiva de caos. Nadie le prestó atención, por lo que estaba agradecido. Especialmente después de las noticias que acaban de recibir, todos estaban más preocupados por la ruptura de su línea defensiva. Completamente empapado, entró en la tienda de mando donde se habían reunido la mayoría de los líderes del esfuerzo de guerra. Las cabezas se volvieron cuando entró y los rostros de los 5 Kages y varios oficiales de alto rango del ejército principal le devolvieron la mirada. Inclinó la cabeza brevemente a modo de saludo y se acercó a la mesa, donde se mostraba un mapa del continente.
Comandante, gracias por venir, supongo que las noticias que trae no son buenas. Tsunade lo saludó con una mirada sombría. Me temo que no, Kage-sama. Naruto respondió, absteniéndose de llamarla Ba-chan. Las defensas se han roto por completo en la Tierra de los Ríos. Mianbu informa que una vanguardia de 10,000 avanza y se están reuniendo más mientras hablamos. Tienen un camino directo hacia el corazón de las naciones, ya el daimyo de los ríos ha anunciado su capitulación ante los invasores y es probable que le sigan varios menores más, como Mountain, Verifam, que ya estaban bajo amenaza. Solo el plegamiento de la tierra de los ríos pone en peligro a los países del fuego y del viento. Si siguen más, podríamos estar ante un colapso total de las naciones elementales. Murmuró Gaara. ¿Tenemos algo para movernos en el camino? Mei cuestionó. Uno de los generales negó con la cabeza. Me temo que no, ya nos superan en número y estamos dispersos por todo el continente, si movemos una gran cantidad de soldados, toda la guerra podría colapsar. Él reportó. Lo mejor que podemos hacer actualmente es lanzar fiestas a sus flancos e intentar frenarlos. Otro dijo. La tienda se envolvió en silencio mientras todo el peso de la situación se calmaba. Finalmente, Naruto habló con el corazón apesadumbrado. Quizás no tengamos que enviar un ejército, ¿qué tal un solo hombre? Los ojos se volvieron hacia él y sintió su ardiente escrutinio. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con brusquedad. Naruto cerró los ojos y se folló un poco, antes de meter la mano en su bolsa y poner un solo kunai sobre la mesa. En todo caso, el silencio se hizo más pesado, cada Kage sabía exactamente lo que significaba el kunai. Así que chico, finalmente te diste cuenta. Onoki prácticamente gruñó, su desprecio por lo que representaba ese kunai no fue dicho. Suficiente. Dijo simplemente. Tsunade cruzó los brazos debajo de los senos y frunció el ceño al chico que pensaba en un nieto. Eres consciente de lo que estás arriesgando, ¿verdad? Matarás más de lo que tu padre hizo jamás. Ella presionó. ¿Estás dispuesto a expulsar tu humanidad? Nunca volverás a ser el mismo. Naruto la miró a través de su máscara y asintió una vez. Fue suficiente. Muy bien, comandante, el destino mismo del esfuerzo de guerra descansa sobre sus hombros. Mei proclamó solemnemente. No falles, porque no tienes otra opción en el asunto. Un gruñido. Naruto de alguna manera se puso un poco más erguido. Necesito suministros. Solicitó. ¿Cuánto necesitas? Preguntó Gaara. Naruto se volvió hacia él. ¿Cuánto tienes? 10,000 soldados remanentes marcharon rápidamente a lo largo de un río, en las afueras de un gran bosque que rodeaba la tierra de Rivers. Los espíritus estaban altos después del avance y muchos dentro de las filas estaban encantados de tener la oportunidad de clavar el primer cuchillo en el vientre de las naciones elementales. Por supuesto, había aquellos que desconfiaban de una emboscada a lo largo de su ruta, no eran exactamente sutiles y las emboscadas eran la mayor fortaleza del shinobi. Pero muchos descartaron tales ideas, eran muchos en número y aunque los shinobi ciertamente podían golpear por encima de su peso, no había composiciones de tropas significativas cerca que los amenazaran. Habían vuelto a casa y el final de la guerra estaba a la vista. Ebon era un habitual de Atlesian que había estado en servicio durante 2 años antes del estallido de la guerra y había servido fielmente mientras duró. Su primera zona de batalla activa fue Sea Country y su segunda y tercera en las afueras de Fireanerd Countries. Desde entonces se había quedado en el bosque de River Country como parte de una fuerza dedicada a erradicar las fuerzas del río Daimyo lideradas por shinobi en tácticas de guerrilla. El uso de Fire Dust prevaleció en esto, y paso a paso los sacaron de los bosques y los llevaron a los ríos por los que el país era conocido. El sol estaba alto en el cielo y le calentaba la cara y la espalda, y disfrutó de lo que era básicamente un paseo por el campo. Podría haber sido una película de caza en la que el cielo se oscureció repentinamente por el metal cayendo del cielo, cientos, no miles de kunai casi literalmente borrando el sol. La gran columna, tomada desprevenida y con sus pantalones metafóricos hacia abajo, gritó y gritó de dolor cuando la marca shinobi atravesó los cuerpos y los dejó caer como moscas. Aquellos que sobrevivieron, se apresuraron a ponerse en algún tipo de posición defendible mientras averiguaban quién los estaba atacando.
Ebon entre ellos, empujado hacia el río, cortando las olas. Los shinobi a la intemperie estaban en su punto más débil, sin aura, fácilmente podrían ser abrumados cuando los números estaban en su contra, lo que ciertamente debían ser estos. El bombardeo de kunai, por sorprendente que fuera, no había hecho mucho daño. Solo les había alertado de su presencia. El ejército se dividió y se agrupó en escuadrones separados, mientras mantenían sus ojos en el bosque frente a ellos esperando que el shinobi se mostrara. Tan repentinamente como aparecieron los kunai, también estos destellos amarillos aparecieron intermitentemente, horriblemente entre sus formaciones. Tan pronto como uno aparecía y desaparecía, caía una docena de hombres o una explosión consumía a un escuadrón. Fueron tan repentinos que un destello podría aparecer y reaparecer entre un grupo diferente antes de que el primero comenzara a caer. Nunca se habían enfrentado a algo así durante toda la guerra, los shinobi eran rápidos, sí, pero esto era diferente. Antes de que pudieran contraatacar, tal vez futilidad, pero lucharían. Esto fue simplemente una matanza. Y lo aterrorizaba, cada destello lo hacía estremecerse, esperando que él mismo fuera el próximo. Cada nuevo grupo de gritos enviaba una punzada de anticipación por su espalda, mientras intentaba en vano predecir dónde atacaría este misterioso asesino a continuación. Rojo, el río corrió rojo. Eso no estaba bien, el agua era azul. La hierba también era roja, estaba destinada a ser verde. ¿Por qué estaba todo rojo? Ahora estaba entrando en pánico, él también lo sabía, pero no había nada que pudiera hacer para controlarse. Una fuerte presencia se había sentado en su pecho, se sentía como si un Beowulf estuviera sentado sobre él, le costaba respirar. Dejó caer su rifle, cuando se le habían entumecido tanto las manos, no solo las manos. Todo el cuerpo estaba entumecido, le temblaban las piernas. No podía decirlo. Dio un paso atrás y tropezó con un agujero oculto en el río, tropezó y aterrizó con el pecho profundamente en el agua, no era sangre en este punto. Pero finalmente le salvó la vida ya que esta vez apareció el destello y lo cegó. Cuando desapareció, su escuadrón, sus amigos, su familia simplemente estaban flotando en el río, con la garganta cortada o el corazón perforado. Su sangre ya se sumaba a la mezcla diabólica en la que estaba sentado. Un solo kunai llamó su atención, tenía 3 puntas y era un poco más largo que el estándar que usaba un shinobi. El mango estaba cubierto con una etiqueta de papel con garabatos que brillaban levemente, esta era la fuente de su caída. Un simple kunai. Ebon levantó la vista del kunai, hacia la orilla y se quedó sin aliento en la garganta. El ejército, algunos de los mejores soldados que Remnant tenía para ofrecer, fue aniquilado. Los cuerpos flotaban sin rumbo fijo en el río, otros estaban esparcidos por la orilla, asesinados de todo tipo. Algunos simplemente por una línea limpia a través de la garganta, más fueron perforados por más de una docena de kunai y shuriken de una sola hoja. Si hubiera sido otro hombre, habría pensado que esta era una sección conmovedora en una historia, hecha para desgarrar las fibras del corazón de los lectores. Pero no lo estaba y esto era muy real, y estaba enfermo. Horrorizado. Miles simplemente muertos, ni siquiera el Grim había matado a tantos tan rápidamente. ¿Qué tipo de monstruo, tipo de demonio? ¿Fue peor que el Grim? El mismo ser que tuvo como causa un alto el fuego durante una guerra porque se convirtió en un problema demasiado grande para ignorarlo. Entonces lo vio. Eso. No lo había captado primero, pensando que no era más que una sombra. Pero la máscara de porcelana lo delató, una vez fue blanco, ahora estaba teñido de rojo. Su cuerpo estaba teñido de rojo en sangre, y literalmente goteó de su espada mientras caminaba suavemente a través de la carnicería, inspeccionando su trabajo práctico. ¿Fue por orgullo o simplemente por ser minucioso? Hizo una pausa y el corazón de Ebon saltó a su boca, era inquietante cómo se volvía hacia él sin hacer ningún sonido. Pero la máscara de un zorro de todas las cosas le devolvió la mirada. ¿Quiénes somos para ser humillados por un zorro? Una criatura que se cuela en la noche. Ahora no era un maestro en sentir a las personas con su aura, pero no había duda de su presencia en el campo. Era sofocante, apestaba a un olor fétido de puro asesinato y sed de sangre. Era un demonio después de todo, ¿era algún hombre capaz de tal destrucción sin vacilar?
Un demonio empleado o esclavizado por los bárbaros para desatar sobre sus enemigos, sin vacilación ni remordimiento. El zorro sangriento. Las palabras le vinieron a la mente y de repente fue todo en lo que pudo pensar. Parpadeó y desapareció, simplemente desapareció. Puede que esté vivo, pero casi 10.000 personas más no compartieron su destino. El zorro lo había perdonado por una razón, y no iba a mirar a un caballo de regalo en la boca. Había terminado con la guerra si este era el resultado. Tembloroso, se puso de pie y se dispuso a buscar supervivientes. Vea si otros tuvieron la misma suerte que él de haber sobrevivido al estar cara a cara con un demonio literal. La noticia se había extendido por el campamento de la misión de Naruto, y el pánico que lo había rodeado durante días se había convertido en un frío nerviosismo. También les había llegado la noticia de que 2 ejércitos más avanzaban hacia la tierra de los ríos. Su número era desconocido, pero Naruto dijo que los trataría de manera similar. Eso fue hace una semana, casi 2 semanas desde la primera brecha. Ahora, sin embargo, se había enviado un sapo por delante, los ejércitos de Rivers habían sido derrotados por completo y Naruto estaba regresando. Los 5 Kage se habían reunido a la entrada del campamento, esperando pacientemente su regreso. Jiraiya y Kakashi también habían solicitado estar presentes para verificar la condición de su estudiante común. Varias docenas de otros shinobis merodeaban detrás de ellos, fingiendo estar ocupados mientras seguían siendo entrometidos. Media hora esperaron antes de que apareciera una figura en la entrada del campamento, esperaron con la respiración contenida mientras la figura se revelaba lentamente como un Naruto vestido de negro. Vestido de negro fue un estiramiento, la ropa se filtró en tanta sangre que parecía teñida permanentemente de un ligero rojo, al igual que su máscara, el patrón apenas visible debajo de la sangre apelmazada. El suyo estaba desplomado hacia adelante y parecía estar casi dormido mientras arrastraba su cuerpo por el campamento, su ninjato colgaba suelto en su agarre, medio roto. Se detuvo frente a los 5 Kages y se arrodilló, casi cayendo en el proceso. Misión cumplida de Kage-sama. Fuerzas enemigas en plena retirada después de 2 derrotas más. Informó en voz baja. Tsunade asintió lentamente, ¿y estas derrotas, cuántas fueron? Preguntó ella gentilmente. Naruto se quedó en silencio por un momento. 18,000 y 24,000. En total 52,000 pérdidas para las fuerzas Remnant. Respondió finalmente, tan tranquilo que de hecho los 5 Kages frente a él apenas lo escucharon. Pero lo hicieron y, francamente, estaban horrorizados. Un joven, que ni siquiera había cumplido los 20 años, había masacrado a la población de una aldea menor. Tsunade caminó hacia adelante y se agachó al nivel de Naruto, levantando suavemente la mano para quitarse la máscara. Un poco de sangre había pasado por su máscara y estaba seca en su rostro, bolsas negras debajo de sus ojos, y sus ojos estaban simplemente muertos. Los una vez vibrantes charcos de azul se oscurecieron y sin vida, incluso las marcas de sus bigotes en sus mejillas parecían más apagadas. Naruto susurró y llevó una mano cuidada a su mejilla. ¿Permiso para ser relevado por algún tiempo, Kage-sama? Preguntó, sus ojos suplicando por ella. Tsunade asintió con una sonrisa triste, concedido Naruto-kun, ve a descansar un poco. Tú de todas las personas te lo mereces. El shinobi recuperó su máscara y desapareció en un shunshin sin decir una palabra más. La mujer Hokage se puso de pie y se volvió hacia sus contrapartes. El comandante Kitsune queda relevado de su mando por un periodo aún por determinar. Kakashi, ocuparás su lugar hasta nuevo aviso. El cíclope asintió. Y alguien vaciló levemente, encuentra a Inoichi, es posible que necesitemos sus servicios. Al menos para juzgar su estado mental. Ordenó pesadamente. Las profundidades de su paisaje mental siempre habían sido un poco repulsivas, al ser una alcantarilla, era un hecho, incluso más cuando se enteró de su prisionera. Las grandes barras de metal se alzaban por encima y en la oscuridad, el gran sello esperando a que lo quitaran. Pero lo ignoró, y los grandes ojos rojos lo miraron a través de los barrotes. Simplemente flotaba en el agua presente en la base de la alcantarilla, entumecido. 52.000. El número flotaba en su cabeza al igual que él.
La mecánica del e-racing ralentizó la percepción del tiempo del usuario durante el flash, les permitió procesar y reaccionar a todo alrededor de la etiqueta en fracciones de fracción de segundo. Significó que vio y compiló cada rostro de esos 52.000. 51.890 en realidad. Pero, ¿qué diferencia hizo eso? Sus otras muertes de antes y durante la guerra constituyeron el resto de ese número y probablemente lo superaron con creces. Su condición de Jinchuriki significaba que siempre estaba disponible cuando se necesitaba un martillo. Como carcelero del Kyuubi, era el más grande después de recibir entrenamiento del propio B. Mientras aprendía y refinaba el e-racing para su propio uso, se había preguntado qué pasaba por la mente de su padre cuando usaba la plantilla del Nidaime Okage Tobirama Senju para crear el Jutsu, y luego la usaba para acabar con un asalto Iwa en el Tercera Guerra Shinobi. Era como lo que estaba sintiendo ahora. ¿Quién sabía? Probablemente su madre, quizás Jiraiya también. Pero uno ha estado muerto hace mucho tiempo y el otro era, simplemente no la persona de quien hablar sobre los sentimientos de uno. Eres patético, ¿lo sabías? El zorro habló desde detrás de las rejas. Naruto permaneció en silencio. Entonces, mataste unos pocos miles de bolsas de carne, que hay para trabajar. En todo caso, deberías estar celebrando, los débiles mueren y los fuertes viven. Eliminaste a los débiles y te cimentaste en la cima de la cadena alimentaria. Casi tendrías mi respeto si no fueras tan patético. Continuó imperturbable. Naruto gruñó, patético. Tal vez. Solía pensar que podía atravesar mi vida shinobi sin tomar vidas. Mi primera carrera en Genin consistía en hablar con la gente. Se rió levemente, el Tolk no Jutsu lo llamaron. Mírame ahora, el zorro sangriento me llamaron. Apropiado. Murmuró. El zorro detrás de las rejas se movió ligeramente y una gran cabeza peluda apareció más cerca y hacia la luz. ¿No estás discutiendo? Reflexionó. ¿Cómo puedo? Respondió Naruto. Porque eres tú, y una de las bolsas de carne más tercas que he tenido el desagrado de conocer. Pero eso es digno de su propia marca de fuerza y respeto, aguanta mocoso, siempre lo has hecho y siempre lo harás. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe y se subió a su catre con una profunda inhalación. Las palabras del Kyuubi resonaban en sus oídos. Oye, ¿a qué te refieres? ¿Qué fue todo ese discurso inspirador allí? Preguntó mentalmente, pero no obtuvo respuesta. Resopló y cerró los ojos de nuevo, pero sabía que no dormiría, ya era suficiente problema para calmarse lo suficiente como para meditar moderadamente. Giró las piernas sobre el catre y abrió los ojos, mirando fijamente sus manos callosas. Lógicamente no había ni una sola gota de sangre sobre ellos, pero lo vio. Estaban empapados y no había nada que pudiera hacer para limpiarlos. Sacudió la cabeza y cruzó la habitación hasta una palangana de agua en la esquina y se salpicó la cara, sangre de nuevo. Él gruñó, porque no podía deshacerse de él. Con un frustrado manotazo en el agua, regresó a su abrigo y se sentó, echando la cabeza entre las manos con un suspiro de derrota. Naruto. ¿Puedo entrar? Una voz llamó desde la solapa de su tienda. ¿Vas a entrar aunque te diga que no? Naruto respondió después de un segundo. Probablemente. Respondió. Entonces ahórrame la molestia. Permitió, moviendo la cabeza para que descansara sobre sus manos en puente. Vio como las solapas de la tienda se abrían y dejaban entrar a Iwa Jonin, todavía un poco sucia por su última misión. Escuché lo que pasó. Dijo por fin. No fue que... ¿Mi culpa? Naruto interrumpió. 51.890 personas dirían lo contrario. Kurotsuchi. Él chasqueó. La mujer en cuestión frunció el ceño y se acercó para sentarse en el catre junto al rubio. Está bien, suspiró, quizás esa fue una mala elección de palabras, pero ¿qué quieres que diga? Gracias a tus acciones, la totalidad de River Country ahora está libre de los ejércitos de Remnant, los informes ya dicen que los asaltos alrededor. Todo el continente se ha detenido. Naruto, es posible que nos hayas ganado la guerra sin ayuda. Eres un héroe por el bien de Kami. Ella estalló. ¿Un héroe? Naruto cuestionó con incredulidad. No, los héroes no simplemente matan a la gente porque ellos pueden.
Fue el turno de Naruto de ser interrumpido esta vez. Naruto, piensa en cuántas vidas salvaste debido a esos ejércitos que se detuvieron en ese mismo momento. Por ti. Te ofreciste como voluntario para hacer algo que nadie más podía hacer porque tú pudiste. De vidas que salvaste, es mucho más grande. Kurotsuchi imploró. Naruto se inclinó y negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto me persigue? Si todo lo que dices es cierto, entonces ¿por qué estoy harto de lo que he hecho? Dudó. Kurotsuchi agarró su barbilla y lo obligó a mirarla a los ojos, porque eso es lo que eres un hombre maravilloso con un corazón más grande que este mundo. Un mundo que nunca lo merecerá realmente. Naruto se liberó y volvió a mirar un agujero en la pared opuesta, claramente sin creer sus palabras. Al ver su fracaso, suspiró y se levantó para irse, pero una mano la agarró por la muñeca mientras lo hacía. Se volvió hacia Naruto, pero él continuó mirando a la pared, sin decir nada. Sin embargo, se le ocurrió la idea y volvió a sentarse. Ok, me quedaré. Ella entendió, entrelazando los dedos con él. Final. Nota del autor. Qué risa malvada, este no es el capítulo que querías. Soy yo, relleno. Pero en serio, sí, esto es un relleno, ¿por qué puedes preguntar, tan ofendido, porque todavía no he terminado el otro? Es por eso. Tengo problemas con el flujo de la pelea porque quiero asegurarme de que les dé una buena imagen sin ser demasiado prolijo, y luego demasiado corto cuando resumo con demasiada frecuencia. Es bastante bastardo escribir, pero espero que entiendas la idea y me perdones. Rojo.